¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Qué buen viernes vamos a compartir, porque tenemos hoy, como siempre, esta recorrida que hacemos por esta tira Cuéntame que pone el canal en el aire de lunes a jueves, y nosotros con por supuesto, la posibilidad de recordar toda la parte documental, toda la parte histórica, con invitados especiales que les voy a presentar luego de darles las vías de comunicación. El hashtag es Cuéntame, la página web es cuéntame.tvpublica.com.ar, Instagram Cuéntame TPA todo junto, Facebook Cuéntame cómo pasó y Twitter Cuéntame TPA. Así que ahí está entonces todas las vías de comunicación que tenemos. Nos encanta recibir todos los comentarios que nos hacen y también tratamos de responder las preguntas que nos hacen. Así que vamos a comenzar ahora con la presentación de quienes nos acompañan. Qué buen color, Miriam Lewin. ¿Cómo te va, periodista? ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, el placer de tenerte, porque vamos a hacer una recorrida por años muy significativos que pasaron. Vamos entonces ahora a la presentación de una socióloga que indudablemente creo que es la persona que más sabe de la historia de la moda y de nosotros los argentinos, que es Susana Solkin. ¿Cómo te va, Susana? ¿Qué tal, Titi? ¿Cómo estás? Un poco exagerada. No, nada exagerada, porque todo lo que vamos a recorrer hoy, que vamos a hablar de la moda, vamos a tener una mirada especial sobre ese tema, todo lo que vemos de la década del 70. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Sergio Marchi, siempre lo consultamos cuando hay que hablar de música, porque es el autor, aparte de todo lo que sabe, de libros excepcionales. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, muy bien, Tete, gracias por la invitación. Bueno, felices de tenerte también. Y por último, vamos a la presentación de Liliana de Riz, que es socióloga. ¿Cómo te va, Liliana? Bienvenida también al programa. Y como hacemos habitualmente, entonces vamos a comenzar a poner en pantalla qué fue pasando en esta semana. Miren cómo nos hablan de libertad, cuando de ella nos privan, en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad, cuando nos atormentan la autoridad. Que dirá el Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. Que dirá el Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. Hola. Hola. Te vio esto, ¿no? Sí, claro. No fue así. No fue así. Fue en represalia por el atentado montonero a seguridad federal. Fue por eso. Los encontraron ayer a la mañana, puestos en fila uno al lado del otro. Es que en la alfombra escribieron que los mataron por adoctrinar mentes vírgenes. Adoctrinar. Y porque pertenecían al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Como usted. Como yo. Elementos subversivos asesinaron cobardemente a sacerdotes y seminaristas. El vandálico hecho fue cometido en dependencias de la iglesia de San Patricio, lo cual confirma que los culpables, además de no tener patria, tampoco tienen Dios. Y sí, qué va. Qué barbaridad. ¿Cómo puede ser? Yo no entiendo. Estos tipos que no entienden, ¿qué se creen? Como que no tienen temor de Dios, no saben que se van a ir al infierno. Nada, te digo, como dice Ernesto, hay que matarlos a todos. No sé, José, no sé, la verdad que no sé.
siempre dicen lo mismo acá con esto, ¿viste? Todos los medios informan lo mismo, que siempre atacan elementos subversivos, ¿viste? No sé. A mí ya Federico me puso en autos de cómo viene la mano y... ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Qué es lo que hay que ver? Si está todo a la vista. Está todo a la vista. Bueno, ahí está parte de lo que sucedió en la semana. Miriam, estábamos comenzando con el tema de los curas asesinados en Belgrano, ¿no? Sí, fue la peor de las masacres acaecidas en esa época, que tuvo como objetivo la Iglesia Católica, cierta Iglesia Católica, la Iglesia comprometida, porque también había una Iglesia cómplice de la dictadura. ¿Qué había pasado en San Patricio? San Patricio es una parroquia enclavada en un barrio de clase media alta, un barrio donde vivían numerosos militares. Alfie Kelly, que era uno de los curas de la parroquia de la Orden de los Palotinos, una orden de origen irlandés, de ahí su apellido, se había preocupado porque había llegado a sus oídos la versión de que algunos de los vecinos del barrio compraban muebles y electrodomésticos robados por las patotas de la dictadura, por los militares, en hogares de los desaparecidos. Y por eso pronunció un domingo lo que fue seguramente su sentencia de muerte. Un sermón. Un sermón demoledor y muy valiente, conocido como el sermón de las cucarachas, donde decía que quienes estaban lucrando con la desgracia de familias argentinas que tenían desaparecidos en su seno, que no sabían dónde estaban sus hijos, habían dejado ser ovejas de su rebaño para convertirse en cucarachas. Ya había empezado a circular un listado de vecinos que querían que Alfie Kelly fuera removido de la iglesia porque lo acusaban de subversivo, lo acusaban de montonero. Paradójicamente, los medios de comunicación, como bien vimos, en ese momento lo que difundían era la versión oficial que trataba de endilgarle esta masacre a la guerrilla. Había otra hipótesis en ese momento. ¿Cuál? Que era que Emilio Barletti, que era uno de los seminaristas asesinados, efectivamente tenía una militancia muy cercana a alguna organización guerrillera, por supuesto, no ejercía la lucha armada, sino que era una militancia social, ahí lo vemos, Emilio Barletti, y que sabiendo esto, los esbirros de la ESMA, los asesinos de la ESMA, decidieron emprenderla contra San Patricio. Paradójicamente había dos de los curas asesinados que no tenían nada que ver ni siquiera con el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo y tenían una visión bastante conservadora de lo que tenía que ser la evangelización. Y sin embargo los asesinaron igual. Sí, lo que es bastante impresionante es pensar también cómo llegó la violencia y la muerte y la persecución a todos los estamentos de la sociedad, ¿no? Sí, totalmente. La Iglesia también perdió un año después a dos religiosas que además tenían la cobertura de ser extranjeras. Eran dos monjas francesas, las famosas monjas francesas, que también casualmente fueron asesinadas por los integrantes del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, arrojadas de un avión al mar. Una de ellas, junto con las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, apareció en las costas del partido de General Lavalle y fueron identificadas después de muchos años, en el 2005, por los antropólogos forenses. Ese grupo, conocido como el Grupo de la Santa Cruz, se reunía en una iglesia de otra orden, de la Orden de los Pasionistas, en el barrio de Boedo, en Estados Unidos y Urquiza, para juntar dinero para publicar
una solicitada con el nombre de todos los desaparecidos hasta el momento. Estamos hablando de un año después de este episodio, diciembre del 77. Y estaba uniendo también la participación de Astiz como infiltrado, ¿no? Astiz se infiltró en ese grupo diciendo que su madre no podía acercarse a las reuniones. Claro. Porque estaba enferma y que su hermano estaba desaparecido y quería buscarlo. Se ganó la confianza de esas madres y las entregó, como Judas. Bueno, bastante impresionante, ¿no? Yo veía la cara de atención también con la que miraban todo lo que fue sucediendo en todo. ¿Qué recuerdan ustedes de toda esa época? Bueno, realmente fue la instauración del terror como método directamente dirigido a un diagnóstico nuevo, porque no se llamaron revolución y a diferencia de lo que había sido la Revolución Argentina, el dictamen de ellos era claro, no era solo un problema de que la economía creciera, era un problema de erradicar las mentes enfermas que contaminaban la salud de la Argentina y que eran los subversivos. Pero a mí me parece que para pensar un poco ese momento, yo estaba en México, pero seguía muy de cerca y luego escribí un libro de ese periodo hasta que llega el golpe. Y realmente el último periodo de Isabel Perón fue una crisis tan violenta, el operativo Tucumán, la represión, las 3A, que mucha gente vio con fatalismo y resignación que iba a volver el orden a la Argentina. Claro, bueno, esto lo vimos justamente en otros programas. Ahora, me gustaría que habláramos de qué significaban los sacerdotes del tercer mundo, tercermundistas. Los sacerdotes del tercer mundo... bueno, acá tuvimos un ejemplo que también terminó trágicamente su vida, Carlos Mujica, en la villa de Retiro, pero había y hubo muchos sacerdotes comprometidos de distintas órdenes, de distintas congregaciones, que paralelamente a su tarea como sacerdotes también abrazaban una causa política, también militaban políticamente. Mauricio Silva, de la Orden de los Hermanitos de Foucault, era el cura Barrendero, un cura que fue asesinado. Por la ESMA pasaron varios de ellos. Y como contrapartida tenemos la Iglesia cómplice, ¿no? La Iglesia que desde puestos de poder no solamente legitimaba la dictadura. Yo en la ESMA no lo presencié, pero supe por compañeros de cautiverio que se les dio misa a los desaparecidos. Claro, esta dentro de la aclaración ESMA. es buena de Miriam, porque ella habla de la ESMA porque vos estuviste allí. Yo soy sobreviviente de la ESMA y de otro centro clandestino de detención, dependiente de la Fuerza Aérea del Servicio de Inteligencia, por el que pasé con anterioridad. De manera que nosotros sabíamos que la ESMA era frecuentada por esta iglesia cómplice. Nos cruzábamos en la escalera que llevaba de capucha al sótano, al lugar de torturas de la ESMA, con sacerdotes que no podían ignorar que se estaban cruzando con gente que llevaba capuchas o antifaces y hasta grilletes en los pies. De manera que quiero rescatar esta iglesia, los sacerdotes, no solamente los sacerdotes del tercer mundo, sino los que promovían las enseñanzas del Evangelio, que no tienen nada que ver con la tortura, que no tienen nada que ver con el robo de bebés, que no tienen nada que ver con las violaciones de mujeres. O sea, cualquiera que se declarara cristiano, ¿no? Tenía que estar en la vereda enfrente de lo que hacía esta gente. Bueno, pero no solamente eso estaba pasando en esta época en la que nos estamos deteniendo, y también pasó en la semana en Cuéntame. Vamos a ver imágenes ahora. Aún no hemos podido asimilar este golpe traidor y aleve que el imperialismo rojo ha dado a nuestras Fuerzas Armadas, custodias del ser nacional. No interesa en definitiva cuál sea la intensidad y la duración de esta acción disolvente, destructora y de entrega. Siempre habrá un pecho valiente que asimile y limite su anti-argentina acción. Siempre habrá un Actis que esté dispuesto a ofrendar su vida en el sagrado altar de la patria. Se está poniendo todo cada vez más raro. Ahora que los de Marina le tiraron el muerto de Actis a Montoneros, arrancan con la casa de brujas. Va, que digo arrancan.
siguen, porque estos hijos de puta no pararon. Muchos resortes de la delincuencia subversiva se aflojan. La ciudadanía recupera la confianza en las fuerzas del orden. Muchos delincuentes son apresados. Se les toma armas. La documentación secuestrada a los extremistas pone de manifiesto el peligro en que estuvo la nación. Es hermosa y única. Basta ver las universidades, los colegios y las fábricas. ¿Quién puede dudar que tenemos la mayor riqueza en esa juventud que parece tan indómita, que en el fondo tiene la misma ternura y afán de realización que tuvimos nosotros en nuestra propia juventud? La juventud es como el amor a nosotros mismos, limpia y turbulenta para alcanzar los mejores frutos de la existencia. En 1976, miles de libros fueron quemados en un cuartel. El general Menéndez, a cargo de la operación, dijo: de la misma manera que destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos del alma argentina. Y la verdad que ahora pienso que si existe eso de un alma argentina, lo que somos ahora es lo que quedó latente entre todas esas cenizas. Dicen que yo de solo estar fui apagándome como la luz lenta y azul de una tarde. Es sumamente interesante ver cómo a través de Cuéntame vamos haciendo todo un repaso de la historia, ¿no? Y de todo lo que iba pasando también en esta familia Martínez, que era lo que iba pasando en todos lados, ¿no es cierto? Porque la gente iba viendo y iba, por supuesto, dándose cuenta, ¿no?, de todo lo que iba sucediendo. El general Actis, él estaba a cargo, yo recuerdo, del tema del Mundial, del 78, que se acercaba ya, ¿no? Sí, pasa muy rápido, pero cuando dicen allí, la Marina les tiró un muerto, ¿quién lo sucede? Lo usó de la Coste, que era un marine, que era un marino. Era un negocio descomunal el del Mundial. El del Mundial. Por eso a mí me da un poco de risa y de rabia cuando todavía hoy hay gente que dice los militares no eran corruptos, los militares no robaban. Eso es mentira. No solamente eran asesinos, sino que eran corruptos. Ladrones. Los negociados que se hicieron en torno al ente autárquico Mundial 78 eran los negocios que la Marina, que Macera, le disputaba al ejército. Por eso dice el personaje claramente, es un muerto que la Marina les tiró a los montoneros. Sí. Y que además su sucesor, o sea, el que ocupa el lugar y el negocio, es el padrino del señor Grondona. La FIFA no sería lo que terminó siendo si la historia hubiera sido diferente. Seguramente. Actis lo sacaron del medio porque no era un corrupto. Claro, claro, porque había que construir estadios, había que dar concesiones, el país estaba... Sergio, ¿recordás algo de toda esa época? A mí me agarra muy chico esa época. Yo ya trabajaba, andaba por la calle. Sí. Para mí el país era así, no es que yo tenía un antecedente con el cual comparar. No conocías otra cosa. En el 76 yo trabajaba, iba a reparticiones públicas. Yo entraba a Casa Rosada en el 76. Sí. Hoy lo pienso de grande y se me hiela la sangre. ¿No? Sobre todo escuchando hablar a Miriam y viendo las imágenes del programa. De todo. Pero lo que yo recuerdo, en base a la música, es que cuando yo comienzo años más tarde a ir a recitales, no había muy pocos. En el 76, 77, hay mucha actividad de recitales de rock. Pero en el 78, que es cuando yo puedo salir a los 15 años, quiero salir, no hay. No hay. Porque la mayoría de los músicos emigraron, las bandas se terminaron. De alguna manera la dictadura fue como estableciendo un cerco y muchos decidieron, bueno, nos vamos porque nos van a liquidar. Hasta Charlie se fue a Brasil. Susana, vos, bueno, universidad también, en ¿no? realidad, durante el 76 y 77, yo viví en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Y tengo una imagen muy fuerte que es
a Videla. Claro, porque Videla era de Mercedes. Eran de Mercedes. El Exacto. padre de Videla era el coronel Videla, que era del jefe de regimiento. Entonces, la imagen fuerte era ver caminar por la calle principal de Mercedes a Videla con la madre, muy agarrado del brazo, yendo a misa a la catedral. Entonces decías el nivel de hipocresía, ¿no?, que había. Claro. Y eso era muy fuerte. Claro realmente. que sí. Bueno, seguimos recorriendo. Seguimos entonces ahora con más imágenes de todo lo que fue pasando. Vamos entonces ahora a este tema que tiene que ver con la apropiación de bebés. Con Albert decidimos que vamos a adoptar un bebé. ¿Vas a ser tío? ¿Te parece? Sí, ¿por qué no? Bueno, porque no sabemos cómo va a ser, de qué familia viene. Mira, escúchame un minuto, mira. Yo quería saber si vos, por casualidad, con toda la gente que conoces, a lo mejor no sé si por ahí conoces a alguien en un juzgado que pueda agilizar un poco la cosa. Te pido un poquito de paciencia. El asunto se retrasó un poquito, ¿sabes? ¿De dónde salen estos chicos? ¿De dónde vienen? O sea, ¿se conoce la familia? ¿Alguien sabe quién es la familia? Porque yo tengo miedo, además. No es que tengo miedo, estoy aterrada. Porque imagínate que me dan uno y después la madre se arrepiente. Olvídate de eso, Josefina. Esta madre no se van a arrepentir. Nació el bebé. Nació el bebé. Y está sí, es verdad. Y está en casa cuna. Y lo puedes ir a buscar a partir de mañana. Con Alberto, eso sí. ¿Eh? ¿Estás feliz? Vamos a ver, ¿qué quiere decir? ¿Que amo a la madre? Lo tuvo. No. José, la madre sos vos. Y eso consta en los papeles, ¿de acuerdo? Sos vos. Perfecto. Bueno, lo anotamos como que nació el 5 de agosto. Sí, qué lindo día de cumpleaños, ¿no? Disculpe, doctor, pero ¿está vacunado? ¿Está sanito? ¿Algún control pronto? Josefina, déjalo. El médico te lo va a decir todo. Bien, repasemos. Consta que fue atendido en su domicilio, en el domicilio que me pasó Ernesto. Pesó 3 kilos 800, mide 50 centímetros. ¿Nombre? Santiago. Santiago Vicente López. Qué lindo, qué vida. Así que... Qué bellísimo. Me habla. Qué extraordinario. Siempre digo los actores, ¿no? Qué maravilla la dirección, todo lo que va pasando. Y aparte ver en imágenes lo que tantas veces escuchamos que sucedió, ¿no? Ver cómo todo iba pasando. Bueno, y acá estamos hablando de un plan también, ¿no? Hay un plan sistemático de apropiación de niños. Esto ya está aprobado en la justicia. Las mujeres embarazadas eran mantenidas con vida hasta que daban a luz, en general en hospitales militares. En el caso de la ESMA, muchas veces en la enfermería, en el sótano de la ESMA. ¿Tuviste compañeras embarazadas? Yo presencié el parto de la hija de Rosa Rosenblit. Afortunadamente, 23 años después se recuperó este bebé. Para mí siempre va a ser Rodolfo, a pesar de que él le gusta llamarse Guillermo. Tengo una relación entrañable con él. El primer bebé que vi recién nacido en la ESMA fue Juan Cabandier. Si a mí me hubieran dicho, si me hubieran preguntado si yo creía que ellos iban a ser capaces de repartir bebés como se repartían gatitos o perritos, que estas mujeres jóvenes iban a ser asesinadas después de que las hacían armar sus ajuares y escribir cartas a sus familias pidiéndoles que se hicieran cargo de esos chiquitos y chiquitas hasta que ellas quedaran en libertad, hubiera dicho que no. No.
Era demasiado pensar eso. Era demasiado. Yo creo que no se me hubiera ocurrido que tamaña acción de maldad fuera posible. Pero no solamente fue posible, sino que hubo 500 casos. Y hay más de 400 hombres y mujeres de alrededor de 40 años que no conocen quiénes realmente son. Y yo creo que en el personaje de Carola Reina, esta Josefina, está muy bien planteado, porque por momentos podemos relacionarnos, podemos entenderla, podemos de alguna manera comprender la angustia que ella de tiene. Una mujer que no puede tener hijos y que se le ofrece la posibilidad de esa manera de tener un hijo. Y aparte había una idea salvadora. Salvaban a esos bebés. Por otro lado, también vemos como ella no insiste en y preguntar. tiene un punto de vista, al querer saber el origen de esos bebés, muy egoísta. Quiere saber si es sanito, quiere saber si la madre no se lo va a reclamar. No lo está haciendo por el bien de ese bebé, sino que lo está haciendo por su propio egoísmo, por su propia necesidad. Bueno, según la trama de la novela, también es para salvar su matrimonio. Para salvar su matrimonio. Porque ella no puede tener hijos, ¿no? Pero sí. No, pero además es una idea nazi, la idea de sacarlos del mal y mandárselos a gente que es más pura, porque eso hicieron los nazis. Yo tengo una amiga alemana que fue sacada de la familia y llevada con su hermanita a un instituto de regeneración, porque el solo hecho de pertenecer a una familia no nazi era un peligro. Muchos de ellos deben haber creído esta idea de hay que sanear de un mal que aqueja a la Argentina, que son esta gente, los subversivos. Claro, es horroroso. La idea era que esos chicos iban a crecer en el odio, porque como sus padres habían sido asesinados, las familias biológicas no podían sino aleccionarlos en contra de los militares. Fíjate que en una parte dice, en el guión, dice, menos mal que hay familias cristianas por eso, que se pueden ocupar de que estos chicos. Esa idea de salvación. Porque de los las chicos, familias ¿no? que tuvieron subversivos también son sospechosas de haber logrado tener esos hijos que van por el mal camino. Totalmente. O sea, es una cosa de desagregación masiva. Claro que sí. Por eso es tan impresionante cuando uno va conociendo todas las historias de los nietos recuperados, ¿no? Cada una aparte es una historia que es increíble todo lo que va sucediendo. La mayoría tienen finales felices en el sentido de que pueden conectarse bien con su familia biológica, pero algunas no. Esos chicos que crecieron en el seno de esas familias que apoyaron la dictadura, cuando no en el seno de familias que participaron activamente en asesinatos, en torturas. Esos chicos están absolutamente perdidos. Les cuesta muchísimo reconectarse con sus verdaderas abuelas, abuelos cuando están vivos, porque lo más desesperante es que estas mujeres ya son muy mayores y algunas ya se han muerto sin poder tener la satisfacción, el hecho de estricta justicia de abrazar a esos chicos. Haciendo una comparación con imágenes, recordaba la historia oficial, ¿no? ¿Se acuerdan? Norma Leandro, cuando aparece en la película también toda esta historia. Bueno, nos vamos a una pausa porque en esta semana también, aparte de toda esta parte política tan pesada, también la familia seguía con sus temas, con sus conflictos, y también la mirada de qué pasaba con la expresión tan importante que es la forma de vestirse, y con la expresión tan importante que es la música. Así que ya volvemos, nos vamos a una pausa.